¿Qué tal? Bueno, continuamos con un nuevo bloque de The Outsiders, esta vez bloque El Banquete. Bueno, venimos con un bloque tremendo de vivo ayer del banquete que estuvimos 3 horas y media, casi 4, haciendo un vivo hablando del Señor de los Anillos. ¿A quién se le puede ocurrir semejante locura? Mamá, estoy bien, por las dudas. Sí, Bruno lo padeció bastante. Así que, bueno, la realidad es que vamos a intentar hacer este tipo de bloques, ¿no? Más distendidos, un poco charlando con la gente, de temas que nos gusten, que nos interesen y que sabemos que le puede interesar a más gente, que quizá no se hablan tanto en los medios radiales y de streaming, ¿no? Pero como se venía haciendo los jueves anteriores, como venían haciendo los demás chicos, hoy trajimos algunas recomendaciones para hacer. Recuerden que el banquete tiene una sección donde traemos algunas recomendaciones de libros, películas o series para charlar un poco, dialogar y trabajar. En este caso puntual hemos traído una película, bueno, Bruno trajo una serie, yo traje una película para comentar. Y vamos a ver cuánto jugo le podemos sacar a esta película, que bueno, sobre todo lo recomiendo, o sea, son recomendaciones que nosotros tenemos genuinamente porque nos han parecido interesantes. En mi caso puntual, Bruno, te voy a traer algo con ciertos tintes históricos. No es un documental, pero sí tiene ciertos tintes históricos que además no es un país, porque se trata específicamente de un país, de un conflicto, de un país que para mí está bastante invisibilizado, que uno a veces ni siquiera conoce la existencia de este país. El país es Sierra Leona y la película es Diamantes de Sangre, no sé si la pudiste ver. ¿La viste, Diamantes de Sangre? Es como una especie, digamos, de clásico igual también, ¿no? Tiene cosas de clásico porque es DiCaprio el actor principal. Claro. Pero no sé si es tan vista o si hoy en día es tan conocida como debería serlo, ¿no? Muy al lado de la esclavitud, digamos, ¿no? Exactamente, además eso, uno por ahí la ve o la pasa por televisión y ve la película y dice, DiCaprio, la película está buena y se queda viendo la trama. Exactamente. Ahora, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de ese conflicto que ocurrió en Sierra Leona? Desde hace tanto tiempo no, porque la verdad que fue un conflicto que se dio entre el 91 y entre el 2002, ¿no? Una guerra de 11 años, una guerra civil en Sierra Leona, que para ponerlo un poco en contexto, un país hiper castigado ya desde su independencia. O sea, ¿el lugar existe? Sí, África. Sí, África, por digamos, sí. Sí. Está, bueno, no soy muy bueno con los puntos cardinales, entiendo que al sur de África, pero sí, está entre Guinea y... Bueno, voy a tirar bolazo así, no quiero seguir tirando nombres, pero por ahí está al lado de Guinea. No creo que nadie sepa mucho el mapa de África, así que no la geografía del Señor de los Anillos como que es difícil. Sí, el mapa de África tampoco lo tengo tan claro todavía. Hasta falta un poquito ahí. Pero bueno, sí, Sierra Leona es un país muy chico, tiene unos 8 millones de habitantes aproximadamente, que están un gran porcentaje, un 15-20% ubicados en su capital. Okay. La capital, que ahora vamos a guardarnos el nombre un poco porque es un nombre muy irónico, justamente. Okay. Bueno, mencionaba varias veces en la película el nombre de la capital. Contaba que, para poner en contexto un poco, porque es muy rico ver la película sabiendo el contexto de Sierra Leona. Sierra Leona es un país que cuando logra su independencia, estamos hablando de hace, no tengo la fecha exacta, pero no hace demasiado que logra su independencia Sierra Leona, es realmente un país que ya a los 6 años de su independencia tuvo su primer golpe de Estado. Y así ha vivido de golpes de Estado y de corrupción durante toda su historia, básicamente, donde, bueno, un país absolutamente devastado desde lo económico. También es muy irónico esto en muchos puntos porque estamos hablando de un país que es muy rico no solo en cuanto a la naturaleza, sino en cuanto justamente a los diamantes, ¿no? A la minería. Como pasa mucho en África. Sí, exactamente, esos minerales preciosos que son esos diamantes. Se imaginarán porque la película se llama Diamantes de Sangre, ¿no? ¿De dónde vienen esos diamantes? Voy a ver Diamantes de Sangre del cine, ¿de qué se trata? Exactamente, esos diamantes que bueno, que los podemos ver en una joyería en Europa, en Nueva York, en Buenos Aires inclusive. ¿Qué hay detrás de esos diamantes? ¿Cuál es su historia? ¿Quiénes están detrás de esos diamantes? Claro, justamente. Bueno, después de su independencia hay mucho lore histórico de Sierra Leona de tragedia tras tragedia, en cuanto a que cada vez que alguien tomaba el gobierno terminaba cayendo en la corrupción. Y salvo un presidente que justamente no cayó en la corrupción, pero duró 3 años, 3-4 años hasta su fallecimiento, toma el hermano del gobierno
y de a partir de ahí en adelante todo es mucho más autoritario y decadente en cuanto a la corrupción. No quiero decir toda la historia acá de Sierra Leona para ir más derecho a la película, pero sí que por eso llegamos al 91 con una Sierra Leona devastada, devastada en corrupción y dividida completamente. Porque sí hay un dato interesante histórico, que es que había una gran división, como nosotros en Argentina llamaríamos en su momento unitarios y federales, ¿no? Una gran división entre la capital y el interior del país. Bien. Entonces, de esa división, donde están los de la capital, que en su mayoría se les llamaba... Con urbano y capital, sería como dentro de cosas. No, es más capital, sí, capital y interior del país, porque hay varios grupos de gente, ¿no? Tienen distintos nombres. Por ejemplo, los críos son los que están en la capital, que tienen su propio idioma, que lo habla la mayoría del país, y después tenés los Mende, bueno, tenés otros nombres ahí que en principio eran tribus y después empiezan a ser colonias de distintos lugares. Claro. Bueno, de hecho el distrito donde transcurre la película en mucho tiempo es el distrito de Cono, el distrito más pobre y con más cantidad de diamantes. O mayor cantidad de minería diamantífera. Gran paradoja. Sí, gran paradoja. Y de hecho, mal dicho, yo acabo de decir mal minería porque no es una cuestión de que precises justamente máquinas para extraer esos diamantes, sino que la particularidad que tiene Sierra Leona es que es un país acuífero, que vos podés extraer los diamantes, como lo muestra bien en la película, simplemente con un balde y una red. Y con trabajo duro, con mano de obra, podés extraer diamantes de un río. ¿Bien? Esto sobre todo en el distrito de Cono. Lo cual decís, bueno, ¿por qué son pobres entonces si tienen tanta facilidad para sacar algo que vale tanto? No se queda en el distrito. Exactamente, justamente habla de este esclavismo, ¿no? Y la realidad es que, ¿por qué te decía que era irónico el tema de la capital? Porque la capital se llama Freetown. Ciudad Libre, traducido en inglés, ¿ok? La capital se llama, claro, justamente Ciudad Libre en un país hiper esclavizado, donde inclusive la capital también termina esclavizando de alguna manera el resto del interior. Estas ironías un poco crueles, digamos, y un poco cínicas, durante toda la historia, en un país que ha sabido ser una colonia inglesa, como no los ingleses siempre en el medio, y que ha tenido muchas disputas entre sí, ha llegado a estar en un momento tocando fondo, ¿no? Esto fue en los finales de los 80, con presidentes autoritarios que se robaban todo lo que había y no les interesaba a su gente. Esto termina llevando al nacimiento del Frente Revolucionario Unido, que es una facción terrorista financiada por el presidente del Líbano. En ese momento era Charles Taylor, que eso sí es parte de la historia real, que también está en la película, no, aunque no lo dice tan explícitamente quién lo financia. Y bueno, empiezan a hacer terrorismo en todo Sierra Leona, haciendo como una especie de liberación de Freetown. O sea, la bandera era esa, eran libertadores o eran gente que luchaba contra los poderosos en favor del pueblo, pero no, la verdad que eran terroristas que aterrorizaban. O sea, liberar al país libre. Bueno, no, además, ellos liberaban con violencia, eran terroristas con una violencia totalmente extrema que llevó automáticamente a hacer la guerra civil con distintas facciones, entre las que este Frente Revolucionario Unido no hacía más que matar. Y vamos a repasar algunas de las atrocidades que suceden, porque uno ve la película y dice, bueno, esto es una película, esto es exageración. Lamentablemente no. Cosa que pasa en la película en alguna de las primeras escenas. A Salomon Bundy, que es uno de los protagonistas, ¿no? El originario, ¿no? El nativo de Sierra Leona, que es uno de los protagonistas, se lo conoce como lo captura este Frente Revolucionario Unido y lo pone frente a un tronco y le hacen la pregunta, bueno, les tiran el brazo y le hacen la pregunta, manga larga o manga corta. Cuando te hacen esa pregunta decís, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, no era más que si te corto el brazo por arriba del codo, por debajo del codo. Exactamente. Era como sí. ¿Por qué era esto? Bueno, porque el lema... Por la comodidad, digamos, de la persona. No, y el lema en ese momento de quienes, de los que gobernaban el país era, podés cambiar, el cambio está en tus manos, con tu voto, ¿no? Entonces este Frente Revolucionario Unido, que era la oposición claramente a esto, decía, si el futuro está en tus manos, ahora el futuro está en nuestras manos, o directamente no hay futuro, o directamente no vas a votar. No tenés manos, claro. Muy bueno. Entonces ya empieza así de crudo.
Después hay otras cosas que se van mostrando durante la película, como por ejemplo el maltrato infantil. Se estima que entre 10.000 y 20.000 niños soldados hubo en esa guerra civil, porque lo que hacía el Frente Revolucionario Unido era reclutar niños, era masacrar familias, reclutar niños, drogarlos y darles armas y hacerles que empiecen a asesinar Terrible. gente. Yo Lo- creo que, y un poco lo vimos ayer, digamos, hablando un poco de los Señor de los Anillos, con el tema de las guerras. Yo creo que cuando hay guerra, digamos, la infancia ya empieza a despersonalizarse. Empieza como que la guerra no ve a los niños, digamos. Y obviamente, digamos, bueno, acá en esta película seguramente, digamos, se ve eso de que ven soldados, o sea, no ven niños, o sea, no hay niños. De hecho, ha llegado a suceder que hacen que los niños drogados o con los ojos tapados asesinen a su propia familia para que no tengan chance de volver a ningún lado. Locura. Locura total. Claro, es que yo lo digo todo así porque, bueno, lo trabajé un poco. En terapia. Vi la, no, vi la película 2 veces, todo, pero la verdad que es difícil, es inconmensurable para mí. Sí. Es difícil dimensionarlo y es difícil entenderlo. Bueno, un poco teniendo en cuenta lo que se habló en el anterior bloque, digamos, lo que hablaban los chicos, esto de ya nos choca, digamos, salir un poco de nuestro metro cuadrado, imaginémonos, digamos, lo que es salir a otra realidad, digamos. Hace poco tiempo, digamos, tuvimos varias guerras y estamos todavía en varias guerras que están lejos y cuando nosotros vemos las imágenes decimos, esto es impensado acá, bueno, no es impensado, pasa, digamos, pasa, pero está lejos, digamos, de nosotros y por eso no podemos entenderlo, comprenderlo. O fuimos tan, no sé, favorecidos, justamente, digamos, de no tener que vivir una guerra como niño, o sea, poder jugar, poder divertirte, poder no tener que ir esquivando bombas, o sea, o ver a tu familia muerta, básicamente, ¿no? Ah, una locura las condiciones de vida de Sierra Leona, no solo en ese momento, sino en general, pero en ese momento puntual es increíble, literalmente no se podía ni dormir en paz en esa tierra, y el Frente Revolucionario Unido había elegido el caos para enfrentarse al gobierno en ese momento, y que era el tema de lo que sucedía acá, ¿no? Bueno, de hecho, nace un concepto que es soldados de día, rebeldes de noche, ¿no? Soldiers by day, rebels by night, que eran los mismos soldados del gobierno, que como tampoco se les pagaba, porque bueno, la pobreza obviamente era absoluta, durante el día cumplían sus funciones y durante la noche se sumaban a los saqueos y a la masacre que había en todo el país. En un contexto imposible, donde todos morían según este tema de los diamantes, ¿no? Según estas piedras. Estas piedras que son imperceptibles básicamente, o sea, imagínense que todo el trasfondo de la película es porque Salomon Bundy, este protagonista, encuentra, no sé, una piedra que tendría 1 centímetro cuadrado, por ejemplo, de un diamante de ese tamaño, y toda la película gira en torno a eso, ¿no? Porque el resto de las piedras de los diamantes eran imperceptibles, eran pepitas, digamos, Claro. eran muy, muy pequeñas, y eso valía muchísimo más que un montón de vidas, ¿no? Y bueno, se mostraba las condiciones de esclavitud en las que trabajaban todos, la dureza, como digo, del Frente Revolucionario Unido. Y Sí, cómo, porque sí. es muy loco de pensar, yo siempre pienso lo mismo con el tema de lo que es el dinero. Y más hoy en la época, digamos, que es virtual, digamos, esto, nosotros está implantado así, digamos, de que la plata vale, pero el diamante o como el oro es distinto porque ya tiene su valor, digamos, en el mismo lugar. Un billete se puede romper, digamos, y puede ser falso, digamos, el diamante no. O sea, es como decir, podés ser rico por diamantes o por oro, justamente. Sí, precisamente. Y bueno, esta era la codicia que tenían todos en ese momento. Y todo esto más allá de los errores internos, porque hubo errores internos de los dirigentes, de los presidentes, de este Frente Revolucionario Unido, etcétera, pero más allá de esos errores, también la influencia externa en un país tan vulnerable y tan rico. Totalmente. Porque, claro, estaban todos financiados, todos terminaban financiando la guerra. Los que querían vender armas financiaban la guerra, Claro. el tráfico de diamantes financiaba la guerra. ¿Por qué pararía la guerra si a nadie le convenía que pare el tráfico de diamantes? Vos decías que se me vino a la cabeza donde decías Soldiers, justamente, bueno, la historia de los Buffalo Soldiers en Jamaica, justamente, digamos, la cantidad, digamos, de jamaiquinos que fueron a disfrutar la guerra, digamos, y a morir por otros países. O sea,
También Sí. en África se usara mucho en la historia de África, que de ir a tener que defender otros países por tema, digamos, de obligación o de dinero. Bueno, de hecho, contando un poco ya la película, el otro protagonista, el personaje de DiCaprio, es Danny Archer, que es un sudafricano blanco que también está absolutamente traumado. Voy a tratar de no hacer tanto spoiler, pero sí tiene un trauma porque combatió en la guerra Hoy, y combatió por causas, y otra también, en esto que vos decís, en otros países y por claro, causas que no eran las suyas, que claro. le habían hecho un lavado de cerebro. Entonces, al descubrir la vanidad, o sea, lo banal que había en ese conflicto y en cómo había él arruinado su vida y cómo se le había arruinado la vida en base a algo que no tenía ningún tipo de sentido, él toma una postura muy cínica. Y toma la postura de ser un traficante de diamantes porque le convenía a él, porque fue medio adoptado por uno de sus jefes militares y él tenía un rol como un muy buen traficante de diamantes, muy conocido y de mucha importancia, y hacía su dinero con eso y vivía de esa manera y no conocía otra cosa. Bien, de hecho, bueno, la tercer protagonista es una periodista, ¿no? De Estados Unidos, que, bueno, se le acerca y empieza a intentar, claro, se le acerca a propósito para intentar sacar la información a Danny Archer. Acá estoy, me está llegando un mensaje de mi vieja, justamente nos está escuchando y dice Como que mandar un saludo ya, grande. ya me perdí, pero lo estoy viendo y estoy escuchando. Mi vieja sería alguien que vería la película por la trama de DiCaprio. O Puede sea, ser. no justamente, o por también el otro protagonista, o sea, por la trama. Sí, extrañamente como suelo hacer como suelo hacer las reseñas, esta vez no voy en manera cronológica, porque me interesó más la historia No, detrás que la película. tal En cual. la película es muy buena, por eso la recomiendo, lo explica muy bien, pero creo que le agrega mucho el tema del contexto de Sierra Leona. Porque bueno, como decís, vos la viste, decís es un clásico y no Sí. sabías que era Sierra Leona. Y creo que eso nos pasa a la mayoría. No, Yo obviamente. por ahí me la había cruzado en Es que sí. televisión y me pasaba lo Es mismo. que pasa mucho, digamos, en las películas que tienen basadas en hechos reales, justamente, digamos, de que muy pocas veces nos paramos en lo que pasó verdaderamente y nos guiamos mucho más por la película o por, bueno, o la ficción, justamente, digamos. Está bueno un poco este trabajo que hace Juli de decir, bueno, de desglosar un poquito lo anterior para decir, bueno, che, acá pasó algo heavy. Y está bueno, digamos, destacarlo. Sí, porque como digo es muy fuerte. Bueno, después como decíamos, tenemos los tres personajes principales. Por un lado a Bundy, que está secuestrado por el Frente Revolucionario Unido. Por otro lado a Archer, que es este traficante de diamantes. Y a la periodista, ¿no? Tenemos un problema bueno, que los junta a todos. Por un lado, Salomon Bundy encuentra esta piedra, ¿no? Esta piedra que es más grande de lo normal y Claro. la quiere esconder para sí porque es su única oportunidad de encontrar a su familia que fue secuestrada por el Frente Revolucionario Unido y no sabía dónde estaba, ¿no? Ok. Era lo único que él quería. Y a partir de ahí, bueno, hay un ataque, ¿no? De los militares al Frente Revolucionario Unido donde estaba Bundy. Bundy intenta escapar y lo terminan encontrando y aprisionando. En la misma celda se encuentra con nada más y nada menos que Archer. ¿Por qué? Porque Archer lo encontraron traficando diamantes, no pudo pasar y fue también a la cárcel. Ahí es donde se conocen. Ahí es donde se entera Archer que tiene esta piedra Bundy y donde empieza su otra aventura juntos con dos intenciones hiper distintas, ¿no? Por un lado, la de Bundy que solamente quería encontrar a su familia y la de Archer que quería poder vender el diamante porque debía dinero. Y bueno, su vida corría peligro. En el medio entra esta periodista que se acerca a Archer a propósito y bueno, intenta justamente develar la historia de estos diamantes de sangre, ¿no? Es la que termina escribiendo Diamantes de Sangre y por qué, y necesita que Archer le cuente cuál es la historia y a dónde va todo esto, a dónde va el dinero, por qué, porque hay algo que también hay una investigación fina, que es que hay toda una red de operaciones por donde pasan los diamantes para hacerse pasar por diamantes limpios. Bien, Ok, porque la obra de diamantes. exactamente, porque los diamantes pasan por X persona, de ahí pasan a través de la frontera me iba a decir Líbano, no, con Liberia, Sí. que ahí está el otro país que me faltaba que está al lado, ¿no? Con Liberia. Como decía, bueno, el presidente de Liberia absolutamente implicado en todo este conflicto. Y de pasar de Liberia empiezan a pasar por otro pasamanos más hasta llegar a Bruselas. Ok. ¿No? No, perdón, en Bélgica sí, pero no Bruselas, a Amberes.
Amberes también está en Bélgica. Llega a Amberes y es en Amberes donde esos diamantes por fin son ya limpios, son vendidos. El mayor mercado de diamantes estaba en Amberes en ese momento, no sé si ahora sigue estando, la verdad no tengo idea, pero es ahí, y de ahí va a las joyerías. Hay todo un proceso para limpiar los diamantes que en la película lo explican, que es la nota que quiere la reportera de Archer, y que es lo que pasaba realmente, o sea, en la vida real es lo que sucedía. Esto tuvo varios tratados en la vida real, por ejemplo, un llamado proceso de Kimberley, que justamente era para identificar estos diamantes que no eran de conflicto y no se podían vender si eran de conflicto. El tema es que la línea es muy fina. ¿Cómo identificás? Exactamente, porque vos podés decir, por ahí no era un conflicto de guerra, pero si la persona estaba precarizada, esclavizada y la tenían ahí 24 horas buscando diamantes, sí, es lo mismo, está sucio ese diamante. Quiero pensar, digamos, si nos ponemos ultra fino, digamos, la cantidad de muerte que tienen las joyerías. Increíble, bueno, para eso, ese es el tema. Sí, sí. De hecho, en una escena se muestra, ¿no? Diamantes de sangre y muestran una analogía con la tierra, una tierra colorada que hay en Sierra Leona. Sí. Que bueno, dice, bueno, se cuenta que la tierra es colorada por la cantidad de sangre que se ha derramado acá. Han muerto millones en Sierra Leona para nada, básicamente. Qué locura. Y bueno, la recomiendo esta película para cerrar un poco, así no spoileo el resto de la trama. Que básicamente la trama es esa. Solomon Grundy quiere buscar a su familia. Archer está en una posición de encontrarse, ¿no? Porque él está en esa posición de seguir siendo ese traficante, de seguir velando por sus propios intereses, que te deja la duda hasta el final si él va a ayudar realmente a Grundy o si él solamente se va a quedar con sus intereses. ¿Es bueno o es humano? Humano, sí, humano termina siendo igual porque justamente te muestra eso, ¿no? El tema del ser humano, lo corruptible que es en la mayoría de las ocasiones, pero bueno, sí puede haber muchas veces ese rayo de luz o ese algo que sucede que termina cambiando la ecuación, porque la guerra en Sierra Leona termina en el 2002, bueno, con muchos matices grises en el medio que no vamos a poner a explicar acá, pero que es interesante investigar. Y bueno, ahí Sierra Leona termina la guerra, pero arranca un proceso de recuperación muy largo. La película ahí ya diríamos que terminó, pero Sierra Leona es un país que, por ejemplo, para dar otro dato, en el 2014 es el país más afectado por el ébola del mundo. Tiene la mayor cantidad de muertes por ébola del mundo. Terrible. Después... toda la gente buscando Sierra Leona como buscamos Cabo Verde en el Mundial. Claro, exactamente. Creo que Rudiger, el alemán, es originario de Sierra Leona. Okay. Gran dato del color. Y después, bueno, obviamente tuvieron el COVID, creo que tuvieron algún que otro problema también climático en el medio, 2017, que también asesinó a varias personas. O sea, es un país devastado, muy sufrido, pero bueno, que siguen intentando levantarse y buscar un futuro, y hoy en día en índices económicos han mejorado bastante, si bien tienen alfabetización muy baja, obviamente, un montón de problemas, pero bueno, lo están intentando a pesar de todo esto que contamos muy por arriba, sí, muy poquitito. África lo que tiene justamente, que siempre destaco, es un gran tema de reconstruir de todo el tiempo, digamos, más allá, digamos, los niveles, digamos, que se pueda reconstruir. Es un continente muy sufrido, digamos, de un montón de cosas, pero muy rico de un montón de otras cosas más también, ¿no? Y esto se ven de países devastados que no llegan a ser potencia claramente, pero sí justamente, digamos, se rearman constantemente, digamos, algo que, no sé, acá en Latinoamérica capaz no se ve, pero no tanto así. Exactamente, sí, no, es incluso peor. Así que bueno, les dejo esta recomendación, Diamantes de Sangre del 2006, es la película del 2006. Bueno, fíjate lo reciente, porque como dije, la guerra termina en 2002 y entre 2002 y 2003 termina la guerra. 20 años de la película esa. Sí, pero solamente la película es solamente 3 años después, o 4 años después de que termine la guerra. Entonces, en esa época, en ese momento era muy reciente. Claro. Así que bueno, los invito a verla y es una película que en sí está buena, o sea, es una linda, para mirarla sin contexto, es una buena película de esa época, ¿no? Y para mirarla con contexto yo creo que le agrega mucho más. Y también invito a esto, ¿no? Mirar la película, disfrutarla y ver un poco el trasfondo de la película, que yo digo siempre lo mismo, ¿no? Con estos tipos de contenidos hay que de alguna manera obsesionarse un poquito y querer saber qué hay detrás, que siempre para mí es mucho más rico. Sí, y hoy en día yo me río porque siempre cuando, no sé, con mi novia, por ejemplo, estamos buscando para ver algo, nunca podemos encontrar nada porque siempre estamos tratando de encontrar algo nuevo. Y está bueno un poco irse a películas viejas. Yo soy muy fan, digamos, de la
las películas de Robbie Williams, por ejemplo, el actor, no el cantante. Y nada, y es algo, digamos, son películas que son muy ricas, digamos, y tienen mucho trasfondo y mucho para sacar. Entonces está bueno como salir, volver un poco a los clásicos. Bueno, esto tiene 20 años justamente, y poder disfrutar, digamos, ese cine viejo, justamente, ¿no? Pero también actual, de todo lo que toca. Sí, exactamente, coincido plenamente. Así que comentame ahora justo lo que criticaste, ¿no? Una serie nueva, serie nueva. una de las típicas miniseries Totalmente, o nuevas sea, de Netflix. hice una contradicción en 2 segundos. Muy bien, Mi muy vida bien. un poco así. Voy cambiando. Esto es la vida. Esta es la vida, pero justamente la traje porque por este motivo, digamos, me está pasando que me cuesta mucho encontrar series o películas llamativas que vayan sacando porque las veo como muy repetitivas, digamos, todas, o como muy en serie todas las series nuevas que sacan. Creo que bueno, la última serie, digamos, que pude ver es Invisible. Bueno, es un poco más hablando del bullying, pero y esta serie, digamos que es una serie basada en una novela de Harlan Coben. Esos son datos, digamos, que busqué que no sabía. Y es un tráiler. Se llama Te encontraré. Eh, Justamente es para hacer un poco, digamos, la introducción. Es la historia de un padre que es acusado de matar a sangre fría a su hijo. Y lo meten justamente en la cárcel con una condena por el resto de su vida, justamente, perpetua. Y cuando pasan 5 años, se vuelven a encontrar, a reencontrar, o sea, las comunicaciones que se quedan en la cárcel, con una visita de su excuñada, que es una periodista de un diario reconocido, que le dice que se dio cuenta de que él era inocente. Entonces, toda la serie ronda justamente en esta trama, ¿no? De la inocencia del protagonista, que es David Burroughs, muy parecido a el nombre que usan en Breaking Bad, en Prison Break, digo. No sé si vos recordás, Juli. Sí, sí, Los sí, Burroughs, suena mucho justamente, eso. el hermano del protagonista. Muy loco esto, digamos, de la cárcel con lo mismo. Y el protagonista es alguien muy conocido porque es Sam Worthington, que trabaja en Avatar. Es justamente, digamos, el protagonista de Avatar. Em, bueno, justamente en esta serie lo que te despierta es muchos sentimientos, digamos, encontrados. Justamente el primordial es esto, digamos, que se han visto en varias situaciones, digamos, judiciales, de personas, digamos, que han sido inocentes, digamos, y se han comprobado durante mucho tiempo después, obviamente por un sistema judicial, digamos, que muchas veces deja de mucho que desear. Em, y esta obstinación, digamos, y perseverancia de este padre de que lo incumbe de matar a su propio hijo, digamos. Vos decís, bueno, una desesperación de decir, soy inocente, digamos, ¿cómo voy a matar a mi hijo? Que no niego, digamos, que esto pasa justamente porque pasa, pero está bueno, digamos, cómo se refleja esta templanza también de este padre que sabe que es inocente y que transcurre, digamos, el periodo está pasando gente saludando y no sé quiénes son, y es como que yo No, saludo. a veces pasa, depende, el humor Pasa. julinense puede variar, pero a veces pasa que te saludan todos los que pasan. Acá aclarar al que no lo está viendo, tenemos un ventanal enorme que da directo a En la, pleno a la centro, radio, o así sea, que sí. justamente, Sí, sí, sí. está saludado bueno, por lo menos, digamos, estamos en las redes también y para afuera. Y volviendo a lo que son las miniseries, vemos la capacidad de distraerse y la falta de No, atención que hay a la hora de estar exactamente. concentrado en algo. Entonces, bueno, un poco vemos a la hora de ver esta serie, encontramos también un suspenso, una serie, digamos, que parece va para un lado y termina yendo para el otro, con una acción policial también, justamente, digamos, de encontrar qué hay atrás de esto, justamente, y mucha investigación. Creo, digamos, que preguntas, digamos, que me llegan a la cabeza a la hora de verla, es, bueno, hasta dónde llegaría una persona, digamos, para demostrar su inocencia, digamos, y hasta dónde, digamos, te dejaría estar, ¿no? Bueno, justamente si está en perpetua, decir, bueno, me quedo, digamos,
me convenzo, digamos, de que no estoy, con eso me rescato, o me entrego justamente a decir, voy a estar acá de por vida y tengo que pasar como pueda, ¿no? Em, y después, bueno, esto, si la verdad, digamos, verdaderamente libera o puede destruirlo todo, o sea, también, ¿no? Bueno, nosotros queremos la verdad, bueno, pero la verdad muchas veces destruye un montón de cosas. O no hace peor, justamente, digamos, que mantener una mentira o mantener, digamos, un tipo de verdad. Em, la verdad, bueno, que en esta serie encontramos, bueno, justamente mucho dolor, mucha pérdida, una culpa, justamente, digamos, por una familia devastada, con un quiebre, pues obviamente como este padre condenado, también hay una madre, digamos, con una pérdida de un hijo, y una familia, digamos, que ronda alrededor, que se ve toda la trama, digamos, de lo que transcurre dentro de la familia. em, y lo que va pasando, digamos, en todo el desarrollo de la película. Y la verdad que tiene 8 capítulos. La verdad que es muy llevadera. Nosotros, bueno, yo la vi con mi novia y hasta me costó esto de esperar ver el próximo capítulo con ella para no cosas. Muy Eso difícil. no se hace, Muy no se difícil. hace. Ya me ha pasado de decirle, mira, Gordy, la verdad que voy a adelantar, después veo con vos los que faltan. No podría. Es muy difícil. Y acá, bueno, lo podemos lograr. Y bueno, y el último capítulo creo que es una bomba porque estás constantemente, digamos, pensando en qué va a pasar, qué no va a pasar. Haces tus teorías conspirativas también, de decir, bueno, fue este, fue este, fue este. Bueno, lo que se destaca mucho, digamos, de esta serie es lo que es el tema de la adopción, todo lo que, bueno, un montón de la mafia también que hay en las adopciones que no son reguladas, digamos, que son hechas justamente por atrás o por diferentes organizaciones ilegales. Y acá se destaca mucho, digamos, el poder del dinero, justamente, digamos, en ese tipo de adopciones o ese tipo de secuestros también, justamente. em, que pueden pasar, digamos, para una familia para obtener un hijo, ¿no? Pero la verdad que, bueno, tenemos un personaje que en lo que es la faceta, digamos, actoral, bueno, es medio como... No me sale el chabón que trabaja en Envidiosa. Es un argentino. No te puedo ayudar. El amote. Bueno, es como medio el amote, justamente, digamos, porque no sabes si está triste, si está enojado, si está feliz. O sea, la cara va a ser siempre la misma. Pero es un chabón muy de películas de acción. Eh, Obviamente, este es un padre, digamos, normal que termina, digamos, sabiendo pelear más que un karateca, o sea, de la nada. Eh, entonces, pero se nota, digamos, cómo está. Es un buen protagonista, digamos, se nota, digamos, lo que refleja, más allá, digamos, de esto. Imagino que también venía bien esa, bueno, cara de póker que me describís del actor en este tema de mostrar ese vacío por ahí o esa culpa que sentía Totalmente. después de la condena. No me quedó claro, él no se defiende mucho después de la condena, por lo que me decís. No, él justamente, directamente, digamos que lo condenan, ella acciona a decir, no voy a decir que soy culpable, pero si me tengo que cumplir la condena la voy a cumplir porque no puedo comprobarlo, o sea, justamente, digamos, el asesinato fue como muy bien, digamos, armado, justamente para que quede todo como que él fue el culpable. La escena fue muy impuesta, justamente para que él quede como el único culpable. Entonces se encuentra contra la pared. Y eso, como repito, vemos, digamos, que mucha gente, tanto, bueno, acá en Argentina como en otros países, han pagado, digamos, el precio de otras personas, o las condenas de estos tipos de perejiles que pagan, digamos, el precio, digamos, por gente más grande, o por gente, digamos, que verdaderamente tiene que estar preso y no está. Sí, no, O yo sea, creo que casi cualquiera haría lo imposible para comprobar que no fue, inclusive quedando peor. Pero bueno, también creo que es un poco lo interesante de lo que marcás esto de directamente que se va toda voluntad de tu cuerpo, o sea, te desprendes de toda voluntad, quedas así como vacío y decís, bueno, no puedo hacer nada frente a esto que me pasó. No, se ve justamente, digamos, la diferencia muestran, digamos, hay escenas, digamos, cuando el protagonista estaba con su hijo y muestran, digamos, después, digamos, lo que transcurre la película y se nota, digamos, ese cambio, digamos, en el protagonista de decir, perdí todo. O sea, me vale
me vale mierda, justamente, digamos, como Sí. dicen los mexicanos, de cumplir condena, pues ya perdí todo lo que tenía, o sea, perdí a mi hijo. O sea, más Claro, allá, claro, digamos, sí. de ser inocente o ser Claro, culpable. también está eso, o sea, no le interesaba mucho porque ya había perdido ese sentido, ¿no? Había caído en un nihilismo, primero por haber perdido el hijo y después por encontrarse con esa situación, pero ya seguramente no le quedan ganas ni siquiera de defenderse. Totalmente, totalmente. Y vemos también de nuevo un sistema em, de cárcel, justamente, digamos, muy corrupto. También, justamente, digamos, lo que se ve, hemos visto, digamos, en varias películas o en varias series o en varias, digamos, hace poco en Lo Marginal, en Prison Break, o sea, siempre, digamos, hay mucha corrupción en la vuelta de lo que es lo prisión, digamos, los guardias, en los directores. Y eso se nota un montón, digamos, cómo entra la corrupción dentro de la cárcel. Y cómo él intenta, digamos, zafar sin que lo maten, justamente, digamos, es como muy bueno eso. Bueno, sí, sí, obviamente creo que un poco lo interesante de estas series o películas es ese trasfondo que tiene en la cárcel, en la prisión, de ver cómo se sale de cómo, bueno, si en el caso de que quiera salir, cómo sale ahí, sino cómo se sobrevive ahí, más todavía con esta falta de voluntad que tiene, porque muchas veces encontramos personajes que esto del nihilismo o cinismo, donde no encuentran motivo, pero de alguna manera sobreviven y se rehúsan a morir. No es que se van a dejar morir así porque sí. Entonces, también esa dualidad. Y después me quedé pensando en el tema de la justicia, como realmente muchas veces, o no, muchas veces no, el sistema es un poco que la justicia condena más la falta de evidencia que la evidencia. Totalmente. Generalmente la mayoría de los juicios se terminan dirimiendo por la falta, no por la cantidad de evidencia. Sí, y vemos, digamos, esto, bueno, es una serie yankee, vemos, digamos, el uso, digamos, de lo que son los testigos, o el uso, digamos, del jurado, digamos, que es creado por gente del pueblo, que obviamente que también puede ser coaccionado o puede ser amenazado, o sea, justamente, digamos, entonces ahí encontramos una coerción, digamos, para el lado, digamos, que le conviene a los corruptos, justamente, ¿no? Que se ve mucho en varios tribunales o juicios en Estados Unidos, básicamente. Bien, ¿y hay algo más que quieras mencionar de la serie o ya con eso va? Porque no sé, claro, qué tanto querés comentar o No, spoilear esta no, no, serie. justamente digamos eso. La verdad que, bueno, una serie muy puchoclera, digamos, para justamente un buen fin de semana, hacer un buen ¿Cuántos capítulos tiene? Tiene 8 capítulos. O sea, en un fin los ves todos. ¿Cuántos serían en capítulos anime? Ah, ¿Cuánto divididos vale, en? 16. Pero la verdad, bueno, muy bueno y vale la pena, digamos, ver. Yo, como digo, me cuesta encontrar series y esto fue un garrón cuando la terminé porque digo, bueno, ahora que veo. Eh, Oye, ojalá, digamos, poder encontrar una parecida. Lo que te cuesta a vos es darle un mate al conductor. No, pensé que estabas tomando vos. No, no, Está como medio fresco. muy igual. mal, muy mal. Encima frío, no, la verdad que Todo pésimo, mal. pésimo Igual servicio del creo que panelista. ya con Juli, creo, posiblemente nos vamos juntos. Ya No la cantidad de cosas. que la señorita se puede llegar a enojar. Bueno, sacando un poco del tema de nuestra relación íntima de amistad. Ah, ok. Ahora sí, capítulo. Y nos quedan unos minutos. Me vas a obligar a tener que hablar como si yo no hubiese visto alguna otra película o serie. Y sí. Y voy a tener que recomendar otra y comentar otra. Y vengo bastante excéntrico últimamente con lo que traigo. Porque, bueno, uno sabe que mi ambiente son películas de fantasy, Sí, animación. me sorprendió el Manto de Sangre. Es claro, intenté traer algo distinto, como la última vez que también intenté traer un contenido distinto. Todavía no traje libros, esa la debo. Tengo que ahora que voy a volver a estar los jueves, volver a traer algún libro. Sí, lo que voy a traer ahora es una animación. Okay. Vuelvo a la animación, pero es muy particular. O sea, acá me están bardeando, me parece. te están insultando. Una femenina me está insultando, digamos, por violencia en el chat. por WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Ah, no hay problema entonces. Ante la falta de evidencia. Bueno, no, es una animación, sí, japonesa, sí, y algunos dirán otra vez Julián con animación japonesa, pero esto es muy particular, es algo... Bueno, para poner Sí. un espacio publicitario, bueno, tenemos que tener en cuenta que ya arrancó la feria del libro, justamente vos decías lo Sí. del libro, y bueno, y hoy vi justamente, digamos, que uno de los stands hay de ofertas, digamos, de manga. Me lo enviaste, Que sí. se lo envié a mi querido amigo, porque sé que digamos que le interesa, no se lo compré claramente, pero sí le dije, puedes darte una vuelta por la feria del libro y puedes comprarte un par de mangas que a vos te gusta.
y aprovechar la oferta. Para todos los que les guste y les interese, digamos, le tiro el chivo. Bien, y bueno, podría haber. Estamos medio como a 50 Muy, de muy complicada la fecha, digamos, de la Feria del Libro. pero sí, podríamos ver. Bueno, la película que yo quiero traer, la vi hace no mucho, hace un par de meses, y la verdad que me dejó bastante maquinando la cabeza, bastante. Es una película muy de nicho, además de que ya de por sí para muchos es nicho, el simple hecho que sea japonesa, es muy de nicho, o de animación. Ah, ok. Yo digo que es nicho. No, pero no, es muy claro, de gente culta dentro del anime, digamos, Ok, de ese de la tipo de secta del anime, anime. claro, es más esotérico, Bien. pero es una cinta del 97, Ok. que además, a ver, tengo que admitirlo, no ha envejecido bien porque tampoco Madhouse es el estudio que la produjo, pero tampoco le puso muchísimo No presupuesto. escucho mucha onda. Así que yo sé que al que me haga caso, que creo que va a ser nadie, el que la vaya a ver, yo sé que es difícil si no está acostumbrado a la animación, obviamente, y después que bueno, puede ser que no sea una animación tampoco tan fluida, sí es una animación linda en cuanto al dibujo, ¿no? Porque en esa época, bueno, las animaciones eran dibujadas y se notaba el detalle, que es muy distinto a lo de ahora, que es más todo, bueno, todo más producido. La película se llama Perfect Blue. Ok. Esta película llamada Azul Perfecto no es muy larga, dura 1 hora y poco más. Y es un thriller también psicológico, no tanto de policial, sino más psicológico, que trata de un tema muy reconocido ya en ese tiempo de Japón, que ahora lo empezamos a ver más en todo el mundo y que Japón está y en Corea está sobreexplotado, pero que en ese tiempo ya se empezaba a ver en Japón, que es el tema de los artistas pop llamados idols de ese momento. Ok. Bien. Alguno dirá, bueno, ¿cómo vas a ver una película de una idol y va a traérmela acá como si fuera algo bueno? No, pero tiene un trasfondo interesante, que es el post, ¿no? Estamos hablando de la protagonista que se llama Mima, y Mima es una idol que está en un buen momento de su carrera, con su grupito ahí de idols, y decide pegar un cambio de frente, digamos, en su carrera. Ok. Decide empezar a ser actriz. Estamos hablando de que esta chica era, como dije, una actriz, una idol para niños, digamos, o infantiles. Una que son- Panam que vaya al coso. Sí, al sí, cine. sí, es más de ese estilo. O bueno, no, Violeta en su momento, Claro, bueno, una cosa perdón, me así. fui muy atrás. Sí, sí. Pero sí, el que va al cine, ¿no? Quiere empezar a ir al cine, deja su grupo y empieza su trayectoria como actriz. Bueno, se la ve ofuscada, principalmente, porque primero le dan papeles pequeños, le dice que no la van a tomar en serio todavía justamente por ser una idol para niños, entonces te encuentra este problema donde no le dan muchos papeles ni mucha relevancia. Y mientras ve esta vida donde no le está yendo tan bien como actriz, empiezan a pasar cosas extrañas, ahora sí. Por ejemplo, que arman un blog, ¿no? Aparece un blog en internet que se llama el cuarto de Mima, la habitación de Mima, con una persona que se llama Mimarín, que está todo el tiempo publicando lo que ella hace en el día a día. Todo el tiempo, o sea, fui a comprar al supermercado a tal hora, compré tal cosa, y era lo que ella estaba haciendo. Ah, ok. Claro. Entonces ya acá te marca la exposición a la que se ponen Claro. ese tipo de... Y todo esto en su versión de idol, como desconociendo de alguna manera su nueva faceta como actriz. A su vez, ella, tratando de encontrar su personalidad como actriz, le empiezan a ofrecer papeles que no hubiese aceptado de por sí. Por ejemplo, termina siendo, y esta es una escena bastante fuerte en la película, una escena de una violación, donde se la hacen hacer por un tema de, justamente, dice su productor, cambiar la imagen de ella, cambiar la imagen totalmente, y ella dice, bueno, sí, con tal de que mi carrera vaya bien, yo acepto, y la termina aceptando. Y ella a la vez, otro de los personajes que hay es su manager, que es una ex idol que no le fue bien, que no pudo ser exitosa como ella quería, que un poco está viviendo su sueño a través de Mima. ¿Bien? Como todos los personajes. Exactamente. Pero no se nota así, se nota una figura muy maternal y muy que la acompaña. Es más, cuando ella le dijeron de hacer esta escena, ella decía, no la hagas esta escena, vos sos Mima, vos sos la idol, o sea, no. Y eso termina cobrando relevancia. Y bueno, se termina dando que ella pierde la identidad, y lo que juega la película, que es muy bueno y por eso la recomiendo, porque es muy interesante y muy atrapante, por momentos juega con esto de no sabes qué es realidad y qué no, porque Claro. Mima tiene sueños, porque empieza a haber asesinatos, ¿no? Empiezan a haber algunos asesinatos de gente alrededor de Mima, ¿no? Algún representante, el que hizo la escena de la violación, el que hizo alguna otra cosa. Y vos no sabés primero si es
el que le hizo el blog por internet, este Claro. personaje ficticio Sí, sí, sí. que te lo muestran, es un chaboncito de pelo largo, friki en una computadora como siempre, que te muestran la cara muy de trastornado que tiene. Sí, que está como Sí, muy obsesionado con ella, con toda la pieza llena de fotos de ella. Bueno, algo que lamentablemente, por más que parezca loco, pasa, y mucho más allá en Oriente, en Y más con Japón. los idols, sí. Justamente en Japón, lugares donde todo es tan reprimido, Sí. donde hay tantas prohibiciones, termina pasando eso. Tal cual. Entonces, bueno, sucede eso. Te decís, bueno, él es el asesino, ¿no? Pero acá misma estaba soñando, sueña con su propio papel dentro de la película que está rodando. Y en un momento no te das cuenta cuál es el sueño, cuál es la realidad, cuál es la imaginación. Y en un momento aparece Mima, vestida como idol, haciendo los asesinatos. Y ahí, bueno, vos decís, bueno, esto es un sueño, es ella. Mima, a la vez que el espectador está dudando, Mima misma empieza a dudar. Dice, bueno, soy yo. Porque encuentra ropa ensangrentada en su armario. Dice, soy yo cuando me duermo, cuando sueño, cuando me duermo. Una Mr. Hyde. Claro, y bueno, vos nunca, al igual que ella, al igual que la protagonista, nunca te das cuenta Claro. cuál es la realidad y si ella realmente lo era o realmente estaba soñando. Bueno, tiene una vuelta de tuerca al final que tiene que ver justamente con su manager, ¿no? Para dejar ahí, no spoilearlo completamente, pero tiene que ver con su manager. No te lo esperás el final, da una vuelta de tuerca interesante. Y el mensaje que creo que deja la película es primero, en el 97 vaticina mucho las redes sociales esto de la imagen virtual que uno crea. Por ejemplo, ahora los creadores de contenido, qué tanto son lo que muestran en sus creaciones de contenido y qué tanto no. Bueno, volvemos a lo Redes mismo sociales. a lo que decía esto, digamos, bueno, en 1997 ya hablando de algo muy, muy real hoy en día. O sea, de esto, digamos, de la personalización, digamos, de los influencers o justamente, digamos, de los ídolos, de los nuevos ídolos. Como justamente, digamos, hasta ellos mismos, digamos, no saben si lo que hacen lo hacen por los demás o lo hacen ellos mismos. O sea, o viven justamente por los demás. Sí, bueno, tenemos un montón de cosas acá para analizar desde el punto de vista psicológico o filosófico, si se quiere, el tema de la percepción de uno mismo, la realidad, ¿no? Esto del yo virtual y el yo real, esto de la vigilancia, el control, ¿no? La sociedad de control donde alguien que se expone, ¿no? Al público como actriz, como cantante pop, como en redes sociales, como creador de contenido, tiene una vida paralela y cuánto te puedes dar cuenta o cuánto se difumina cuál es tu vida y cuál es esa vida paralela. Los peligros que trae, los peligros que vemos de la gente, del público, por eso ellos tienen que estar muchas veces con seguridad. Por ejemplo, en Corea este tipo de cantantes tienen muchas prohibiciones con el tema de la pareja, con el tema de con quién se ven, dónde pueden salir, con quién pueden salir. Es una vida que vos decís, bueno, increíble el talento que tienen, exitosos que son, pero no pueden vivir. Y así lo ves en distintos famosos. Bueno, ¿cuántos cantantes, digamos, que fueron asesinados o justamente o al punto, digamos, de ser acosados por sus fans? O sea, una cosa de loco. Ni hablar, sí, totalmente. Y además tenemos el ejemplo del hate que le puede llegar a cualquiera de estas personas reconocidas, que les puede hacer muy mal a su salud mental. Entonces tiene un montón de cosas. Salud mental, sobre todo, trata esta película. Autoexigencia. Y la autopercepción, porque ya lo último lo que tiene ella es una dismorfia de identidad impresionante, donde no distingue si la que hace las cosas es ella o no, y pierde y vos como espectador lo sentís también. No se sabe cuál es la misma real, si es la que está haciendo esa escena en el rodaje, si es la que está soñando, si es alguien vestido de ella que está matando gente, o si es ella misma, o si tiene un doppelganger, o si tiene dos personalidades, bipolaridad. No entendés nada en un momento, que se desenvuelve muy bien al final. Y bueno, y es esta búsqueda de Mima de encontrarse a sí misma, de ver cuál es la real, que esto ya va en un contexto, sea famoso o no, porque bueno, esto de encontrar cuál es tu yo auténtico, tu yo real. Y después, bueno, básicamente todas las complejidades que tuvo a lo largo de la película. El autor es Satoshi Kon, un autor conocido en lo que es Japón. El autor en realidad la obra no, porque también está sacando una novela, sino que es el autor de la película, de la producción. Y bueno, la verdad que la recomiendo por eso. Hiper difícil de ver si no sos del mundo del anime, porque es animación vieja. Creo que está en japonés solamente. O sea, lo toca admitir, no es una de las mejores recomendaciones en cuanto a lo que la mayoría de la gente está acostumbrado.
pero sí en cuanto al trasfondo, al mensaje sí, y a la al seriedad tema. con la que una película de una hora, por ejemplo, encara muchos temas muy importantes y vaticinándolos también, porque vuelvo a repetir, esto es del 97, fíjense, como estaría el tema de anticipa las un montón. redes, la salud mental, Sí. y un montón de cuestiones que toca la serie, que bueno, que hoy en día recién nos empiezan a trabajar más y más y más, y esto de estar en constante control, ¿no? En la sociedad. Pero bueno, esa es mi segunda recomendación. Dos bien disímiles, ¿no? Porque bueno, Diamantes de Sangre y Perfect Blue, nada. Bueno, África y Oriente, o sea, Asia Sí, y África. un poco la personalización como siempre. Y vos, clásico, básico, un yankee. Base, yankee. Sí, ahí yankee. Yo te traigo de Japón, de Voy a empezar a ver películas de África para ver Claro, cosas. una rusa me podría traer. Así que bueno, con esto despedimos el bloque de recomendaciones. Fueron 3 recomendaciones: Diamantes de Sangre, Te Encontraré y Perfect Blue. Así que bueno, nos despedimos. Como dijimos, bueno, hicimos un vivo eterno ayer del Señor de los Anillos. Tal cual. Así que estamos con este tipo de contenidos acá en el banquete, que es para eso, ¿no? Para degustarnos con algún contenido que nos guste, que nos parezca interesante y que creamos que tiene un mensaje que vale la pena decir al aire. Así que esto es The Outsider, el banquete. Bueno, no se olviden de poner me gusta, de seguir, nos sirve un montón a nosotros. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta luego, gente.